sino la resurrección misma. Ya ha dicho que va a resucitar. ¿Cuál es el asunto de orar para no caer en tentación de morir? Agrado que cuando está aquí dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le aparece un ángel del cielo para confortarle o fortalecerle. Esto suena quizás hasta como absurdo. Una criatura confortando al Creador. Una criatura consolando al Consolador. Y se le aparece el ángel estando, dice, en agonía. La palabra agonía es una palabra de origen griego que se usa para describir la lucha postrera de la vida con la muerte. Era una agonía tan intensa que oraba él con intensidad, y la Escritura dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Alguno de ustedes ha llegado a tener un temor tan grande que el temor lo haga sudar y que su sudor sea la misma sangre? Ahora, podemos entonces entender qué grado tan extremo de temor. Ahora alguien dice: no, el Señor Jesús no tenía temor, era Dios manifestado en carne, era el Emanuel de la profecía, era el gran misterio de la piedad que refiere Pablo a Timoteo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5 dice que fue oído a causa de su reverencial miedo, literalmente así lo dice. Pero en primera de Pedro 2:24 dice que él llevaría, o él llevó en su carne, sobre su cuerpo, nuestros pecados, nuestras enfermedades. El asunto entonces del temor y del miedo de Jesús no era la muerte. Él había profetizado y dicho a través de uno de los profetas: oh muerte, yo seré tu muerte; oh infierno, yo seré tu destrucción. Él era la muerte de la muerte. Él es el que diría: el que vivo y he sido muerto y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Cómo entonces expresa, o por qué expresa este miedo, este temor? No era en sí a la muerte, no era en sí al mismo infierno. Él sabía que era Dios manifestado en carne. Él sabía que la muerte es menos que nada ante él. Él sabía que el mismo infierno es menos que nada ante él. Él había profetizado que resucitaría al tercer día. ¿Cuál es entonces la clave de su miedo y de su temor, a grado que su sudor son como gotas de sangre? El asunto es este: aquel que no conocía pecado sería hecho pecado por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que era más limpio y más sublime que los mismos cielos, en el cual no había sido hallado ningún engaño y no había ni una micra de pecado, aquel que aborrece el pecado sería cargado con el pecado y con la inmundicia de la humanidad. Si ustedes han conocido lo que es la santidad de Dios, y si en algún momento en sus vidas han percibido lo que es la santidad de Dios, estoy seguro que les da repulsión hasta levantar una bachicha de cigarro en la calle. Estoy seguro que pasan por una cantina pestilencial que solo huele a pecado y licor y se siente como algo aborrecible y detestable. Estoy seguro que cuando han recibido la noticia de un ser querido a quienes ustedes aman, o de un cristiano amado que ha caído, por ejemplo, en el pecado del adulterio o de la fornicación, sienten algo tremendo a causa de la santidad de Dios en sus vidas. Pues nuestra santidad es recibida de aquel que es la suma de toda pureza y de toda santidad. Sobre él, sobre su cuerpo,
su cuerpo que era la carne de Dios, su sangre que era la sangre de Dios, sobre él se pondría literalmente el pecado en su cuerpo, las enfermedades en su cuerpo, las dolencias en su cuerpo y todo lo que es consecuencia del pecado. Eso sería terrible. ¿Qué cuerpo puede soportar que se ponga sobre él el pecado de la humanidad? Ningún cuerpo que sea humano puede soportar eso. ¿Qué cuerpo puede soportar que se ponga sobre él todas las dolencias y las enfermedades de la humanidad? Ningún cuerpo humano puede soportar eso. El único cuerpo que puede soportar eso es el cuerpo del Dios Todopoderoso. Y Jesús era eso, el Dios Todopoderoso. Así lo declara la palabra de Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, y Jesús amén. Es el Todopoderoso. Amén, sí, Señor. Y su miedo reverencial, su temor, no era la muerte, no era el infierno, no. Era el hecho de experimentar lo que jamás había experimentado. El que no conocía pecado sería hecho pecado por nuestro pecado. Y así poder venir la justicia de Dios a nosotros. Y aquí empezó esa agonía. Aquí empezó ese proceso hasta ser llevado a donde iremos después, al monte Calvario. ¿Ustedes saben lo que el pecado pesa? Todos nosotros sabemos lo que es cometer algún pecado y sentir la carga, la conciencia, el peso del pecado. Todos nosotros sabemos lo que es un dolor en el cuerpo o en la cabeza. Todos nosotros hemos experimentado lo que es la molestia de una enfermedad en el cuerpo. Pueden imaginar la suma de todo ello en un cuerpo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que pasó el proceso de la tentación y que el que no conocía el pecado fue hecho pecado por nuestro pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en esta hora vamos a concluir levantando nuestras manos y agradeciéndole que somos salvos y somos sanos por su gracia y su favor. Bendito eres, Señor. Gracias por haber pagado el precio de nuestra redención, haber pagado el precio de nuestros pecados, de nuestra salud espiritual, emocional, física, financiera.